Entonces hoy vamos a revisar un poquito enfermedad de Parkinson, la adrenomieloleucodistrofia, la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA también, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, la epilepsia y algunas particularidades del síndrome de Guillain-Barré. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que todas las enfermedades que acarrean un daño neurológico afectan nutricionalmente al paciente, en primer lugar, porque la propia enfermedad va a alterar algunas funciones importantes para que el paciente pueda llevar una alimentación adecuada. Va a haber afección motora de algunas enfermedades, o sea, pérdida de la capacidad de algunos movimientos. Puede haber afectación sensitiva también, que también esto pueda contribuir a tener una óptima alimentación por parte del paciente. Por otro lado, aquí pasa algo parecido como en el caso de las enfermedades reumáticas. Algunas de ellas se controlan con tratamientos que pueden ayudar a enlentecer el avance de la enfermedad, pero al mismo tiempo tienen un impacto nutricional deleterio, ¿verdad? Pero se tienen que utilizar porque tal vez es la única alternativa posible hasta el momento para poder ayudar en el control de esta enfermedad. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de la enfermedad de Parkinson. En Estados Unidos es frecuente como acá. Yo creo que todos alguna vez hemos visto algún paciente con Parkinson. Y es una enfermedad que se presenta en todos los grupos socioeconómicos. Puede afectar a ricos, pobres, universitarios, analfabetos. Nada más que la población que más es afectada pues son los adultos mayores, sobre todo después de los 65 años. Hay una particularidad que no es que no puedan sufrirla, pero es menos frecuente en las personas negras. Y la edad en la que puede empezar a aparecer oscila entre los 40 a 70 años. Sin embargo, la gente que está más afectada es a partir de los 60 y 65 años, por ejemplo. Pero no quiere decir que no pueda aparecer algún grado de enfermedad de Parkinson en una persona relativamente joven, ¿verdad? Como una persona de 43, 42 años. Aquí hay asociados muchos factores. El genético pues siempre es importante. La edad, ya habíamos mencionado. Pero también hay factores ambientales vinculados a alimentos, herbicidas y pesticidas también. Y también hay sintomatología que se da en el Parkinson que también puede ser ocasionada por algunos medicamentos que tienen algún efecto a nivel del sistema nervioso central y que pueden desencadenar los síntomas, pero también puede ser producida alguna sintomatología incluso por algunos medicamentos que se pueden utilizar para el vómito, como por ejemplo la metoclopramida, que creo que no es necesario ser del área de salud, pero casi todo el mundo alguna vez le han dado alguna tabletita de metoclopramida. Pero claro, estos síntomas se van cuando las personas tienen un abuso del consumo de este tipo de medicamentos. María Fernanda, buenas. María Fernanda. ¿Está presente María Fernanda? No está, parece. Marcela. Buenas tardes, doctora. María Fernanda. ¿Alguna vez de casualidad usted ha visto algún paciente con enfermedad de Parkinson? Puede ser que lo haya visto, pero tal vez no lo sepa. Que lo haya visto, pero bueno. ¿De qué se trata la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad
que ocasiona una invalidez de forma progresiva a las personas. Es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas de una región específica del cerebro de estos pacientes se van generando. Y esto lamentablemente de forma progresiva. No se puede retroceder. Y llega un momento en que este problema se vuelve invalidante para la persona. Aunque en algunas personas la evolución de la enfermedad no es tan severa. Presenta la enfermedad de Parkinson, pero no avanza tan rápido. Ahí están los síntomas, pero no son tan graves como en otras personas, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una persona, sobre todo adulto mayor, que camina despacio, con cierto temblor en las manos, que lo ven como con rigidez y que da pasos pequeños, eso son síntomas clásicos de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué sucede? Estos pacientes, como pueden ver en esta persona anciana, ¿verdad? Van perdiendo hasta la expresión facial. Su cara se vuelve que no tiene ninguna expresión, ni de alegría ni de tristeza. Empiezan a tener esta postura. Si bien es cierto, con la edad nosotros vamos aumentando esta curvatura, pero en el paciente con Parkinson se vuelve como más acentuado. Bueno, hay un movimiento tembloroso de miembros de las manos, ¿no? Sobre todo, y cuando está en reposo, cuando él quiere agarrar un vaso, por ejemplo, para llevárselo a la boca, en lo que está haciendo el movimiento de querer agarrar el vaso, por ejemplo, tiene un temblor importante. Y este temblor se agrava cuando el temblor es en reposo. Pierden estabilidad postural. Algunos puede llegarse el caso que ya no se pueden mantener de pie. Y bien es cierto, habíamos dicho que la enfermedad puede ser progresiva e invalidante. Algunas personas tienen una evolución benigna, ¿verdad? O sea, en el sentido que los síntomas que aparecen no llegan a ser tan severos y no le afectan tanto la calidad de vida, ¿verdad? ¿Por qué se produce la enfermedad de Parkinson? Uno tiene en el cerebro, en la zona, si cortaran como dicen una cabecita, como fuera naranja, a la mitad, en esa base tiene una región de neuronas que se le llama la sustancia negra. Pues esta sustancia negra tiene neuronas que trabajan en el control de los movimientos de las personas. En estas personas con enfermedad de Parkinson, pues va desapareciendo la sustancia negra, o sea, las neuronas de la sustancia negra van desapareciendo. ¿Y qué pasa? Resulta que los pacientes con enfermedad de Parkinson necesitan de un bueno, todos nosotros necesitamos en esa zona de la sustancia negra, un neurotransmisor que se llama dopamina, que se produce de forma normal. Y eso nos ayuda a coordinar los movimientos normales. Entonces, en esas neuronas de la sustancia negra se produce suficiente dopamina que puede mandar un estímulo adecuado para que el organismo pueda tener movimientos normales. En una persona con enfermedad de Parkinson, ¿qué sucede? No se produce suficiente dopamina, por lo tanto, el estímulo nervioso que se envía para tratar de tener movimiento normal es defectuoso y por eso el paciente tiene esos movimientos anormales. Ahora, habíamos mencionado algunas situaciones que tienen que ver o factores relacionados con la enfermedad de Parkinson. Y entre estos tenemos, por ejemplo, algunas causas vinculadas a los medicamentos. Fíjense que hay estudios que han relacionado el consumo elevado de productos lácteos con la enfermedad de Parkinson. Eso lo menciona Krause incluso también. Sin embargo, eso no es realmente contundente, porque incluso en esos estudios se menciona que no se valoró tampoco las sustancias químicas que puedan ser utilizadas en todo el procesamiento de la leche. Hay situaciones o hay regiones donde personas
que dependiendo del tipo de agua que consumen, se ha visto que ha aumentado la incidencia de Parkinson. Y se ha visto en algunas regiones donde hay consumo de agua de pozo. ¿Pero por qué de agua de pozo? De agua de pozo muchas veces que está contaminado con metales como el manganeso, el plomo, el cobre, el hierro, el zinc, el aluminio o algunas amalgamas que se utilizan incluso en ciertos trabajos. Entonces, ¿qué pasa? La vida rural también se ha vinculado con la enfermedad de Parkinson y la agricultura, pero no en sí por la ruralidad del campo y por trabajar en la agricultura, sino que más bien porque recordemos que muchas veces en la agricultura se utilizan químicos como plaguicidas, herbicidas, que algunos de estos contienen estos metales como manganeso, plomo, cobre, hierro, zinc y aluminio, por ejemplo. Entonces, la relación de la vida rural y agricultura con la enfermedad de Parkinson, al parecer, es más por el uso de químicos utilizados en las actividades agrícolas. Y el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es todo lo que tiene que ver con el estrés metabólico, producto de enfermedades crónicas, accidentes graves, alteraciones metabólicas graves, ¿verdad? Todo eso podrían ser factores que tengan que ver con la enfermedad de Parkinson. Hay una cosa que es bien importante que tengamos en cuenta como nutricionistas. Hay 3 signos clásicos que se dan en la enfermedad de Parkinson, que se llama triada clásica, y es el temblor de reposo, la rigidez del paciente y la bradicinesia. Bradicinesia son esos movimientos temblorosos que hacen los pacientes en las manos, ¿verdad? Esto nos va a afectar la alimentación. Este paciente va a tener problemas de deglución, va a tener problemas para llevarse los alimentos a la boca, va a tener problemas para la masticación. De hecho, cuando la enfermedad está bien avanzada en el Parkinson, el paciente babea y van a ver muchas veces a muchos pacientes afectados de enfermedad de Parkinson que el familiar tiene que andar con un pañuelito para poder estar limpiando el babeo que tiene el paciente. 2 medicamentos que se utilizan con frecuencia son estos 2. Sin embargo, últimamente hay otros de última generación, pero necesito que tengamos principal atención en la levodopa. La levodopa es un medicamento muy utilizado en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, esta levodopa lo que hace es una sustancia precursora de dopamina. O sea, al paciente con enfermedad de Parkinson, digamos que le hace falta suficiente dopamina. Entonces, la levodopa no es exactamente dopamina, pero es un precursor. Cuando ya entra al organismo, por toda la actividad metabólica, la levodopa se va a convertir en dopamina. Otro medicamento que se utiliza también para el tratamiento del Parkinson es la rivastigmina, ¿verdad? También, además de estos tipos de fármacos, hay pacientes que los han sometido a ciertos procedimientos, a fisioterapia, y últimamente está de moda el tema de las células madre. Pero lo que me interesa es que pongamos atención en la levodopa. Y ya vamos a ver por qué. El tratamiento nutricional en la enfermedad de Parkinson pues va a tener los mismos retos que podemos ver en un paciente con enfermedad neurológica, en el detalle que tenemos que tratar de optimizar la ingesta dietética de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Mantener un buen aporte de proteínas, ¿no? Y un buen aporte calórico. Va a ser como dicen, un reto dependiendo de qué tan grave sea la dificultad del paciente para alimentarse. Como les decía, algunos llegan a perder la deglución, capacidad de masticación, y podemos tener otros pacientes con enfermedad de Parkinson que no tengan tanto problema para masticar y para deglutir, pero puede hacer que otros sí, ¿verdad? Sin embargo, claro, además de esos retos que vamos a tener, también hay una cosa que tenemos que vigilar. Y es que en esta enfermedad, o mejor dicho, en este tipo de tratamiento farmacológico que se utiliza para la enfermedad de Parkinson, puede haber interacción fármaco-nutriente, sobre todo realmente con la levodopa. Por eso les digo que recuerden bien este medicamento.
La levodopa, gran parte de los pacientes utilizan levodopa, ¿verdad? Hay una situación que nos puede acarrear la levodopa, y es que son los efectos secundarios. La levodopa puede darle anorexia al paciente, o sea, le puede dar pérdida del apetito. El mismo tratamiento para el Parkinson le puede generar anorexia, le puede producir náuseas, puede producirle alteraciones del olfato, puede ocasionarle estreñimiento y también puede producirle que su boca se mantenga un poco seca, ¿verdad? Ahora, hay también algunos alimentos que tienen una sustancia natural parecida a la levodopa y eso es importante conocerlo, ¿verdad? Las habas tienen una levodopa natural. Por lo tanto, si un paciente consume este tipo de alimentos, puede, como dicen, potenciar, si consume este tipo de alimentos, perdón, puede potenciar el efecto de la levodopa ingerida como tratamiento farmacológico, ¿verdad? Ahora, por suerte, bueno, en Honduras casi no comemos habas, pero bueno, pero hay una cosa que es bien importante, lo que dice acá. En ocasiones será necesario trasladar el aporte de proteínas del desayuno y almuerzo a la cena. ¿Qué quiere decir esto? Y por ejemplo, recalco, en ocasiones. Vamos a ver. Cuando nosotros hacemos una distribución en una dieta normal, las proteínas, ¿en cuántos tiempos de comida tenemos que darlos? ¿En los 3, en 2 o solo en 1? Voy a retroceder. Yacer. Yacer. Doctora, disculpe, no le, como me dice Brian, entonces digo yo. Ajá. En una distribución, en un plan de alimentación de una persona en general, ¿en cuántos tiempos de comida tenemos que dar aporte de proteína? Yo pienso que en 3, ¿verdad? Menos las meriendas. Correcto. Y así es. Y así tiene que ser. No quiere decir al 100% que uno no le pueda dar un poquito en la merienda, ¿verdad? Tampoco no es así, pero lo que usted dice es muy válido. Tenemos que hacer la distribución de los macronutrientes en los 3 tiempos. Muy exacto. Ahora, fíjense que aquí dice, en la enfermedad de Parkinson, en ocasiones será necesario trasladar el aporte de proteínas del desayuno y el almuerzo para la cena. Aquí sí necesito que pongan cierta atención. Resulta que la levodopa es el medicamento que me va a ayudar a controlar la enfermedad de Parkinson. Pero resulta que en algunos pacientes, y recalco en algunos, no en todos, la levodopa se ve afectada cuando el paciente ingiere proteínas en los 3 tiempos de comida. O sea, se ve afectada por la cantidad por las proteínas de los alimentos. Entonces se disminuye la absorción. Hay una alteración, o sea, hay una interacción. En este caso, las proteínas de la comida lamentablemente afectan la actividad de la levodopa. Y recalco, no es en todos los pacientes. Entonces, a veces los pacientes están con su tratamiento adecuado, cumpliendo con sus medicamentos, con la levodopa, y resulta que el Parkinson no se les controla. Entonces, en estos casos, a veces se hace la prueba para ver si es que hay interacción de las proteínas con el medicamento y resulta que aunque no sea lo ideal, recalco, aunque no sea lo ideal, se trata de que el aporte mayor de proteína del paciente se le dé en la cena. ¿Por qué? Porque en la cena, aunque quizá el medicamento durante la tarde-noche todavía pueda interferir, el alimento puede interferir con el medicamento, por lo menos ya es la hora de acostarse y al paciente no le va a molestar tanto, ¿verdad? El hecho de que no se controlen esos síntomas que tiene en su cuerpo. O sea, repito, no es en todos los pacientes. Hay pacientes que están recibiendo su levodopa y no presentan ninguna interacción con las proteínas de los alimentos.
Esto sucede en pocos pacientes, en que se ha visto que muchas veces va a ser necesario hacer un cambio en los horarios en que se aporten proteínas. Entonces, que quede bien claro, no es lo ideal, ya sabemos, como dice Brian, que se tiene que dar en los 3 comidas principales proteína, pero en este caso sería como decir una excepción. Así como nos pasa con los pacientes con epilepsia, ¿no? Que muchas veces se tiene que recurrir a la dieta cetogénica, ¿verdad? ¿Queda claro esto? Sí, doctora, una pregunta. Sí. ¿Y qué pruebas es la que hay que realizarle a esos pacientes para comprobar que el medicamento pues no le está afectando? No, la prueba es clínica. La prueba es clínica. Si usted realmente, un ejemplo, le quita las proteínas del desayuno y del almuerzo y se las pasa para la cena y ve que el medicamento está haciendo efecto durante el día, quiere decir que sí eran las proteínas. Sí, pero, o sea, por ejemplo, bueno, a nosotros como nutricionistas nos compete más o menos saber eso, ¿verdad? De si el tratamiento le está afectando. Entonces, por eso le preguntaba la prueba pero... Si la prueba es la presencia de los síntomas. O sea, no es que hay un examen en sangre, ¿verdad? La prueba es la presencia de los síntomas. O sea, perfecto. si usted tiene un paciente, si hay un paciente que está con su tratamiento con levodopa y que la familia jura y perjura, y que es cierto, porque jura y perjura y no es cierto, ¿verdad? Jura y perjura que le da sus medicamentos al pie de la letra y que no le funciona, claro, puede ocurrir también una cosa, que no necesariamente sean las proteínas, porque hay pacientes refractarios también al tratamiento, así como lo hay ¿cómo se llama? En epilepsia, ¿verdad? Pero en este caso la familia jura de que le da el medicamento, hay una seguridad de que le da cumplidito su medicamento y que el paciente no mejora, entonces se hace una prueba de trasladar las proteínas, como decir, a darlas acumuladas en la tarde-noche, y si el efecto terapéutico del medicamento es mejor, en ese caso quiere decir que sí eran las proteínas las que estaban interfiriendo, ¿verdad? Ahora, aquí vuelve a pasar lo siguiente. Ahora ya hay medicamentos de nuevas generaciones donde ya han salido otra variedad de fármacos que pueden sustituir la levodopa y quizá ya no sea necesario tampoco cambiarle, como dicen, el aporte de proteínas, sino que puede hacer que también el neurólogo diga, no, le vamos a poner otro fármaco también, ¿verdad? Pero es bueno que lo sepamos, ¿verdad? En caso de que un paciente, por ejemplo, en los públicos, a lo que más se tiene acceso es a la levodopa, ¿verdad? O otra opción puede ser también distanciar la dosis después de que se haya comido, unas 2 horas después de que haya recibido el aporte de proteínas y ver si eso funciona también, ¿verdad? Pero esto, como dicen, es de bastante comunicación entre la familia del paciente, el nutricionista y obviamente también con su médico, ¿no? Con el médico neurólogo en este caso, ¿verdad? Bueno, el paciente con Parkinson va a padecer de estreñimiento con cierta frecuencia, por lo tanto hay que tratar de que tenga una adecuada ingesta de fibra. Recuerden que es importante que haya un equilibrio entre la fibra soluble y no soluble, una buena ingesta de líquidos, que puede ser un poco difícil si el paciente tiene disfagia. Y hay una cosa que es bien importante, fíjese que la piridoxina, la vitamina B6, interactúa con la levodopa también. De hecho, aunque nosotros como nutricionistas generalmente lo que manejamos es dar una dieta adecuada tanto en macronutrientes como en micronutrientes, pero ya hemos visto que en muchos casos tenemos que dar suplementación. Sin embargo, como a veces los pacientes se suplementan o la familia suplementa al paciente sin consultar ni al médico ni al nutricionista, puede estarle dando un suplemento que puede interferir con el efecto de la levodopa. Y hay suplementos solo de piridoxina. Entonces resulta que la piridoxina
altera el mecanismo o el lugar donde actúa la dopamina. La dopamina necesitamos que actúe allá en la sustancia negra que vimos que estaba localizada en el cerebro, en el sistema nervioso central. Pero resulta que cuando los pacientes reciben sobre todo excesos de piridoxina, y eso puede ocurrir, y eso con lo que ocurre en general es con los suplementos, resulta que la levodopa, en lugar de irse a metabolizar allá a la sustancia negra, en el sistema nervioso central, resulta que no se metaboliza allá, sino que se metaboliza periféricamente y entonces, por ejemplo, se tiene un efecto negativo en la actividad del medicamento. Entonces, importante vigilar que el paciente con enfermedad de Parkinson no esté tomando suplementos de vitamina B6, o sea, de piridoxina, ¿verdad? Sabemos que quizás no lo dimos nosotros, pero el familiar, ¿verdad? El familiar a veces suplementa, ¿verdad? Por lo que le dice el vecino. O si le fueron a vender Forvalue y todos esos productos que hay, que no es que sean malos tampoco, ¿verdad? Sino que la venden como dicen a tipo Avon, ¿verdad? Bueno, otra cosa también hay que tener cuidado con el manganeso, ¿verdad? Aunque el manganeso pues es muy difícil que los pacientes lo reciban así en forma de suplementación, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí, por ejemplo, hay unos detallitos muy importantes, ¿verdad? Tal vez curiosidades con respecto a la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Va a ser importante el papel de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha visto que un buen aporte de ácidos grasos poliinsaturados, perdón, también contribuye, pues, como dicen, posiblemente a prevenir o a contribuir al control de la enfermedad de Parkinson. ¿En qué otra situación? Pues tener adecuado aporte de sustancias antioxidantes en el organismo, porque cuando hay dietas bajas en antioxidantes, pues esto tampoco es saludable para el paciente con enfermedad de Parkinson. También existen algunas herbolarias por ahí que pudieran tener algún efecto antiinflamatorio o neuroprotector, ¿verdad? Por ejemplo, el resveratrol del vino. Pero ojo, aunque esto lo diga Kraus, no es que le vamos a recetar la ciencia, de verdad, pero cuestiones de cultura general aparecen en Kraus. La famosa curcumina de la cúrcuma, ¿verdad? Las catequinas del té verde y también, por ejemplo, una sustancia de una planta que aparece ahí que yo nunca no la conozco, ¿verdad? Nosotros tenemos una compañía que creo que trabaja en un lugar donde venden medicinas naturales. Como les digo, no es que uno lo que tiene que hacer es informarse bien y estudiar esas cosas, ¿verdad? No podemos tampoco descartarlas, sino que al contrario, ahora se habla de medicina integrativa, ¿verdad? Que no solo es la ortodoxa que aprendemos en la universidad, sino que también el beneficio que pueden haber de ciertas plantas medicinales. Mantener un buen aporte de vitamina D, porque recordemos, la vitamina D es una vitamina que ha demostrado un papel trascendental en la prevención de enfermedades, en la salud del sistema nervioso central, mejor dicho. Y los pacientes ancianos tienen déficit de vitamina 3, de vitamina D3 con frecuencia, ¿verdad? Un buen aporte de omega 3 y vean con el tema de la dieta cetogénica. Es cierto, yo no puedo decirle al familiar que le demos dieta cetogénica al paciente con enfermedad de Parkinson. Sin embargo, ha habido uno que otro estudio que dice que la dieta cetogénica puede contribuir a disminuir la sintomatología del paciente con enfermedad de Parkinson. De hecho, por ahí hay un estudio pequeñito, ¿verdad? En un grupo de pacientes, pero solamente hay muy pocos estudios en que los pacientes que recibieron dieta cetogénica presentaron una mejoría. Pacientes con enfermedad de Parkinson que recibieron dieta cetogénica, ¿verdad? Entonces, podría valorarse, de acuerdo a más estudios,
si la dieta cetogénica pudiera ser una opción dentro del tratamiento nutricional, obviamente en aquellos casos graves, ¿no? Porque aquí pasa como en las epilepsias, hay de leves, moderadas a graves. Entonces, hay gente con enfermedad de Parkinson que afortunadamente sí le dio el temblor de manos, lo padeció para toda la vida, pero no le avanzó. Ya camina un poco más despacio, pero su afectación no es tan drástica como una persona que ya prácticamente queda en minusvalidad, ¿no? Entonces, recordemos, también la enfermedad de Parkinson ha sido otra enfermedad en la que se ha visto que puede ser benéfico el uso de la dieta cetogénica para el control de síntomas. Karen, buenas tardes. ¿Está presente Karen Durón? Sí, doctora. Vamos a ver, de ese poquito de cosas confusas que hablamos de la enfermedad de Parkinson, ¿qué es lo que más se acuerda usted? ¿Qué es lo que recuerda? Lo que se le quedó más fresco en la memoria. ¿Hay algo que recuerde de la enfermedad de Parkinson? Bueno, más que todo con el tratamiento, Ajá. que hay que mantener la fuerza y la movilidad de la masa muscular. Ujú. Y también hay que saber que hay efectos secundarios, depende cuando hay interacción entre el fármaco y el nutriente y que pueden tener anorexia, náuseas, estreñimiento y boca seca. Ajá. Y para mantener una buena fuerza y tono muscular, ¿qué es necesario cuidar en la alimentación? Las proteínas. Ajá, y un buen aporte calórico, ¿no? Sí. Ajá. Dacia levantó la mano, le escuchamos. Sí, doctora. Yo le quería preguntar si en este tipo de pacientes, en el de Parkinson, varía como la distribución de los macronutrientes. Si siempre se mantiene como de una dieta, digamos, como normal, de los valores normales, o varían como tipo en los pacientes renales que se debe de disminuir proteínas, aumentar aquí, o así. ¿Cómo serían este tipo de pacientes? Si se debe disminuir algo o aumentar algún tipo de macronutriente. No, Dacia, aquí digamos que es una distribución de acuerdo a la individualidad de cada paciente. Puede ser una distribución normal, clásica, como una para persona, pero aquí hay que tener en cuenta, como usted bien lo ha dicho, podemos cursar con un paciente, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson, que simultáneamente tenga una cardiopatía. Entonces hay que ver las otras comorbilidades para que usted pueda tomar una mejor decisión en cuanto al aporte de macronutrientes, porque puede también encontrarse con un paciente con enfermedad de Parkinson que al mismo tiempo sea diabético. Entonces ahí usted tiene que considerar esa otra morbilidad. O, por ejemplo, que tenga una cardiopatía isquémica, un señor al que le hayan dado infartos y aparte tenga Parkinson, ¿verdad? Ahí usted tiene también que tener el cuidado con bueno, y eso en general con todo el mundo, ¿verdad? Con el tema de las grasas saturadas. O puede pasar que también tenga un problema renal. Y en ese caso, usted tiene que adecuar las proteínas al problema renal. Si tiene una tasa de filtración glomerular que le permite dar entre 0.8 a un gramo de proteínas por kilo de peso, pues va a trabajar con eso. Pero si de casualidad, por ejemplo, el paciente ya está en un estadio 3-4 con una tasa de filtración glomerular de 30 o de menos de 55 ml, por ejemplo, como dicen alguna guía, ya usted tiene que pensar en que le va a dar un aporte de 0.6, por ejemplo, ¿verdad? O un ejemplo, si se topa con un paciente ¿cómo se llama? Que tiene Parkinson y enfermedad hepática, ahí
tiene que acordarse, por ejemplo, de las proteínas, de los aminoácidos aromáticos y de los de cadena ramificada, ¿verdad? O sea, usted, si solo fuera por enfermedad de Parkinson, pudiera ser que usted valore darle 35 de grasita, pero si quiere, como decir, si queremos probar con lo de la grasa, una media dieta cetogénica, a ver si funciona también, ¿verdad? Pero eso tiene que ser bien hablado con la familia, ¿verdad? Porque eso no es que está comprobado al 100%, pero incluso usted pudiera hablar con la familia que puede hacer una prueba de darle un aporte un poco mayor de grasas, prefiriendo grasas saludables, ¿verdad? Para ver, porque recuerden que la dieta cetogénica no necesariamente es aquella que del ejercicio que hicimos, ¿verdad? De 4-1, de 3-1, sino que también una del 50% de grasa y 35 de carbohidratos y 15 de proteína, esa ya también se considera cetogénica porque está dando un poco más de grasa. Entonces, todo eso tiene que valorar al momento que va usted a decidir la distribución de macronutrientes. Y recuerde, si el paciente no tiene ningún problema de interacción con la levodopa, con el tema de las proteínas, tampoco es que tiene que pasarlas a darlas solo en el horario, por ejemplo, de la cena, un ejemplo. Eso es en casos muy raros. Y como le digo, es muy raro que suceda, peor ahora que ya hay medicamentos de nueva generación, aunque en el sistema de salud, a lo que se sigue teniendo de público, a lo que se sigue teniendo acceso es a levodopa, ¿verdad? Eso no olvidarlo, en cualquier enfermedad, vaya, no hay, en cualquier enfermedad, ustedes a la hora de hacer cálculo de distribución de macronutrientes, ustedes tienen que considerar las otras comorbilidades. O les pudiera pasar, por ejemplo, que el enfermo de Parkinson tiene una enfermedad respiratoria grave que le causa insuficiencia respiratoria. Ahí, recuerden, ahí es válido que ustedes quieran trabajar con un aporte mayor de grasas, ¿no? Va a depender de cada caso. Ok, bueno, perfecto, doctora. Cheque. Bueno, esta es otra enfermedad un poco rara. La vamos a ver así solo para recordarnos un poquito de cultura general. Hay una enfermedad, no sé honestamente en Honduras si habrá habido algún caso, o han de haber, pero serán muy pocos. La adrenomieloleucodistrofia. ¿Alguien de casualidad ha oído hablar de esta enfermedad? Que hasta hubo una película hace años, cuando yo estaba chiquita, me acuerdo, no lo olvido. Pero es una película como de allá, que todavía de vez en cuando la han repetido, incluso en canales en los canales actuales. Bueno. Creo que yo la he visto, se llama El aceite de Lorenzo. Ajá, el famoso aceite de Lorenzo. En bioquímica nos pusieron a verla. Pues esta enfermedad es bien rara. Es lo que sucede. Bueno, en Parkinson se afectan más los varones. Aquí también están un poco más afectados los varones, ¿verdad? En este caso, los pacientes tienen un problema para metabolizar los ácidos grasos de cadena media y larga, ¿verdad? Entonces, resulta que como no los pueden metabolizar, esos ácidos grasos se acumulan en las glándulas suprarrenales, por eso se llama adreno, y se acumulan también en algunas en la región del nervio que se llama mielina. Entonces, se va a dañar la acumulación de esta, o sea, el no poder metabolizar esa grasa va dañando la capa de mielina de las neuronas y llegan a desmielinizar. La mielina es la capa, una capa que recubre las neuronas, tanto a nivel del cerebro como a nivel periférico. Pero llega un momento que tanta acumulación de esas grasas que no se pueden metabolizar, pues degeneran la vaina de mielina y por eso se llama leucodistrofia también. Resulta que esta enfermedad es irreversible, o sea, avanza y avanza y avanza y avanza. Aunque también se ha visto de que tratando de manejar lo que es según lo que dice la literatura, porque como les digo, yo jamás en mi vida he visto un caso de adrenomieloleucodistrofia más que en esa película y ni siquiera
Creo que estaba en la universidad. Bueno, o sea que la vi desde otro punto de vista. Quizá ahora si la vuelvo a ver le pongo más atención. El detalle es que por ahí surgió de que una combinación de aceites que tiene ácido oleico, erúsico, puede reducir la concentración de este tipo de ácidos grasos que se acumulan exageradamente. Yo no sé, en este caso, Dacia, ¿usted vio la película? ¿Usted la vio? Sí, doctora. Y según la película, ¿qué pasaba cuando le dieron el aceite de Lorenzo al paciente? El aceite de Lorenzo contiene esto, ¿eh? Pues era un niño y el niño había perdido total movilidad, estaba prácticamente como en estado vegetal. Poco a poco, como dice usted, iba avanzando, pero cuando le dieron ese aceite, pero había pasado bastantito tiempo, los papás no se rindieron, empezó como a mover un poco los dedos de la mano. No recuperó a totalidad la movilidad, pero sí de algunas partes, como los dedos, como la cabeza y ese tipo. Sí, entonces, bueno, yo supongo que haber sido la película, la misma, la que vimos, que es de ya tiempitos. Bueno, entonces el aceite de Lorenzo no es que cura la enfermedad. De hecho, una vez curioseando, ustedes si buscan en internet van a encontrar un poco la biografía de este paciente, porque es que se hizo clásico, se hizo como una historia. Se hizo, como dicen, viral en aquel momento, así como se hace en aquel momento cuando vivió este muchacho, se hizo viral la historia en Estados Unidos, así como se hacen ahora por internet o por WhatsApp. Entonces, el muchacho en sí no se curó. Revisando una vez ahí en internet, el muchacho se murió siempre, no se curó de la enfermedad. Sin embargo, como dice Dacia, el aceite de Lorenzo al parecer contribuyó a que avanzara un poco más lento. Los estudios dicen que no es que cura, pero parece que la evolución clínica lo que se consigue es que la evolución de la enfermedad, o sea, el deterioro funcional sea un poco más lento. Entonces, esto de cultura, un poco, no de cultura general, ¿verdad? Pero son cuestiones así bien clásicas no clásicas, estos son casos así bien impresionantes, ¿verdad? Que hasta a veces se hacen famosos. Cambió la diapositiva. No, doctora. ¿Está en la de Lorenzo todavía? Sí. Ah, ya, permitan. ¿Y ahora ya cambió? Sí, ahora. Bueno, la otra que tenemos es la famosa ELA, esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Esta sí yo he escuchado a que otra persona por aquí que le han diagnosticado ELA, ¿verdad? Es la famosa es la enfermedad que tenía aquel famoso físico, ¿verdad? Que ya murió. Es más frecuente en hombres. Hay una degeneración motora, o sea, de la neurona motora del sistema nervioso central. Uno tiene en el sistema nervioso central neuronas motoras y neuronas sensitivas. En algunas enfermedades solo se afectan las neuronas motoras y queda la sensitiva funcionando bien. En otras se afectan las dos y en otras se pueden afectar solo la sensitiva, ¿verdad? En este caso, pues, los pacientes se les afecta la neurona motora, ¿verdad? Ustedes podían ver en la fotografía de este señor cuando salía en la tele totalmente inmóvil. Gracias a la tecnología, pues pudo tener una vida relativamente larga, ¿verdad? Pero en un país como estos, obviamente no. Hay una atrofia y debilidad muscular progresiva, ¿verdad? No hay una causa clara. Aquí la lucha, el reto nutricional, pues tiene que ver con todas las dificultades que va a tener este paciente para la alimentación. Ahí, claro, igual hay de gravedades a gravedades. Van a haber pacientes que poco a poco se les va afectando la capacidad de deglutir, ¿verdad? Y sí hay que tener en cuenta que los pacientes este tipo de pacientes pasan con un hipermetabolismo, ¿verdad? Y tienen un mayor gasto energético de reposo. Van perdiendo la masa grasa, van perdiendo potencia muscular, tienen un balance de nitrógeno negativo con el que hay que luchar porque como hay hipermetabolismo, ¿verdad?
Entonces, a veces hay dificultades para dar el aporte de energía. Estos pacientes van a tener disfagia también, van a tener complicaciones respiratorias porque los pacientes que tienen disfagia no solo tienen problemas para deglutir los alimentos, tienen problemas para deglutir la propia saliva que produce el organismo. Y esa acumulación de secreciones hace que también tengan más facilidades para tener una infección respiratoria. Entonces, puede hacer que tengamos un paciente con ELA y al mismo tiempo complicado con un problema respiratorio. Hay unas escalas de gravedad que se utilizan para la ELA, ¿verdad? Para valorar la función de la deglución. Cuando alguna vez les toque ver un paciente con ELA, ahí tienen que buscar usted esa escala de gravedad, ¿verdad? No vamos a poder hacer todo eso en esta clase. Hay algunos, bueno, los pacientes en gran parte van a requerir en algún momento soporte nutricional enteral a través de gastrostomía, ¿verdad? Porque ya no van a poder deglutir, ¿no? Van a llegar un momento, ¿verdad? Lo que sí se ha visto es que el uso de alta dosis de vitamina B12 puede contribuir a mejorar, o mejor dicho, a mantener un poco la integridad muscular. Y también aquí sale un poquito a relucir un poco la dieta cetogénica. Por ahí alguien hizo un estudio induciendo ratones. Ahí aparece en la literatura de que en ratones con ELA, o sea, le ocasionaron degeneración, como decirle, le produjeron la enfermedad a los ratones y resulta que le dieron dieta cetogénica a los ratones y observaron cierta mejoría. O sea, son estudios que aparecen ahí en la literatura. Pero aquí vean también que la dieta cetogénica posiblemente pudiera contribuir un poco a controlar la ELA. Ahora sí vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Es otra enfermedad que esa sí se ve un poquito más frecuente por aquí. De vez en cuando uno escucha que una persona sufre de esclerosis múltiple. ¿Alguien ha tenido algún pariente o algún familiar o algún conocido que les haya dicho que sufre de esclerosis múltiple? Sí, faltan 5 minutos. Irina. Dígame. Diga. ¿Ha escuchado hablar de la esclerosis múltiple? No, es una enfermedad media rara para nosotros. O sea, sí se da, pero claro, no es como vamos a escuchar que un paciente tiene Parkinson o que sufre de epilepsia, pero sí se da. Bueno, entonces mañana vamos a seguir con este tema. Nos falta esclerosis múltiple y luego nos falta solo repasar un poquitito de epilepsia, ¿verdad? Ay, nos falta esta otra. Diga, le escucho. Es que se escucha bien raro. ¿Ah? ¿Perdón?